Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la donación de 500 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 para todo el mundo. Este paquete incluye 14 millones de dosis para Latinoamérica y el Caribe. De esto hablamos con el director principal del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el encargado para todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe, Juan González. Le preguntamos también sobre la reapertura de la frontera y sobre el estado de la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Primero, preguntarte de esta gran iniciativa, el anuncio de medio billón de dosis, lo que llamamos diplomacia de vacunas, y de estas 14 millones que están específicamente dirigidas a la región de América Latina y el Caribe. Nosotros tomamos el tiempo que necesitamos para asegurar de que estamos tomando decisiones basadas en seguridad de salud. Entonces, verlo en varias formas, las 80 millones de vacunas que anunció la Casa Blanca, pero también las 500 millones que se anunciaron en el G7, pero también algo que tal vez no se ha tomado muy en cuenta, muchos de los estados fronterizos con México están compartiendo con México. Ya eso demuestra que nosotros, el enfoque de la respuesta a la pandemia ha sido en gran parte Latinoamérica y el Caribe. Se ha sido todo el mundo, pero el enfoque ha sido Latinoamérica y el Caribe. Los primeros países con los que compartimos fueron Canadá y México, porque aquí el reconocimiento es que los Estados Unidos no va a poder recuperarse económicamente hasta que podamos abrir la frontera. No se puede abrir la frontera hasta que podamos ayudar a nuestros vecinos a poder vacunarse. Hablabas de la posibilidad de reabrir la frontera y por supuesto esto es un tema central, no solamente para los 12 millones de personas que viven a lo largo de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, sino para millones de mexicanos y de estadounidenses que dependen de los flujos comerciales, culturales, de la vida del día a día de la frontera. Sé que el secretario Mayorkas del Departamento de Seguridad Interna, que la propia vicepresidenta Kamala Harris han hablado de este tema, también del lado mexicano han habido declaraciones sobre la necesidad de la reapertura. ¿Hay una fecha tentativa en julio? ¿Crees que se va a respetar esta fecha para reabrir la frontera? ¿Y qué conversaciones hay alrededor del asunto desde la Casa Blanca? Bueno, Enrique, no puedo darte una fecha cierta para cuándo se vaya a abrir la frontera. Aquí voy a dejar dos cosas claras. La primera es, hay flujo entre la frontera mexicana y Estados Unidos. Ya está subiendo casi a niveles donde estaba antes de la pandemia, pero hay ciertos controles que bajo el título 19 y el título 42 que sabes. Y en base a eso, hace 2 semanas iniciamos un diálogo con Gran Bretaña y con Canadá y con México para ver cuál sería la ruta para poder abrir las fronteras. Estamos tomando mucho cuidado porque si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien y lo que no queremos es que una apertura lleve a un brote de contagio. Entonces estamos tomando mucho cuidado para hacerlo de una forma correcta, pero también de una forma en que estemos colaborando con México y con Canadá. Tenemos urgencia por hacerlo, pero lo queremos hacer bien. Aprovechando el tema de la relación bilateral, ¿cómo ves las cosas entre la administración Biden y la del presidente López Obrador? Había la percepción, al menos al inicio, de que no fue el mejor comienzo, pero la visita de la vicepresidenta Harris le da una especie de reset a la relación. Se habló mucho sobre la demora del presidente López Obrador de llamar a felicitar al presidente Biden, pero es algo que a Biden él está mucho más enfocado en qué es lo que él puede hacer. Tiene, como sabes, mucho por encima, no solo en el compromiso que él ha hecho de combatir la pandemia aquí en los Estados Unidos y fortalecer de nuevo la economía estadounidense, pero también alrededor del mundo. Entonces, la primera conversación que tuvo él con el presidente López Obrador fue muy constructiva. La primera reunión virtual bilateral fue bastante positiva. Y temas, por ejemplo, de migración, tenemos un interés compartido de trabajar con los mexicanos y hemos llegado a un nivel de cooperación en donde los mexicanos están haciendo lo mismo que estaban haciendo, casi lo mismo que estaban haciendo bajo Trump, pero lo están haciendo a las buenas. No estamos amenazando a los mexicanos, estamos viendo cómo podemos resolver estos temas de una forma compartida. Estamos hablando de cosas difíciles,
cosas de interés mutuo, hay que buscar forma de colaborar y eso se vio. La vicepresidenta Harris en su primer viaje internacional y en su reunión con el presidente López Obrador, no estaba planeada una reunión solo los dos. Tomaron ellos esa decisión, se hablaron ellos dos con solo el intérprete por hora, casi más de una hora. Tuvieron una conversación muy comprensiva y productiva. Tendremos desacuerdos con México. Eso se llevarán a cabo, pero tenemos una relación institucional donde tenemos de abarcar esas cosas basadas en un contexto de respeto mutuo. Y Juan, tú has formado parte de las delegaciones oficiales que han viajado de Estados Unidos a Centroamérica. Entiendo también estuviste en Colombia, en México. ¿Has encontrado socios confiables, el potencial de relaciones mutuamente beneficiosas en la región? Lo que estamos haciendo bajo esta administración es no estamos dividiendo la región entre nuestros amigos y nuestros enemigos, sino qué está en el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, el combate en contra de la pandemia, eso no tiene ideología, no tiene frontera, no tiene color de piel. Entonces, estamos también buscando de asegurarnos que estamos respondiendo en toda la región, sin importar la ideología del país. La prosperidad económica, pero también si uno analiza las prioridades domésticas de la administración Biden, en cuanto a temas de justicia social, la prioridad del combate contra el cambio climático, temas de prosperidad compartida. Esos tienen muchos paralelos con los que las ciudadanías de las Américas están pidiendo de los gobiernos. Entonces, para nosotros ahí hay mucha causa común, no solo con los gobiernos, pero también con los sectores privados y la sociedad civil. Entonces, vemos mucha oportunidad. Y con México, yo te digo, aunque soy colombiano-americano, yo veo que la relación con México es una de las más importantes que tenemos en todo el mundo. Es una de las más complejas, pero la prosperidad nuestra y la habilidad de poder combatir la pandemia solo se hace si podemos colaborar con México. Entonces ahí tenemos que entrarle con mucho trabajo, invertir mucho tiempo y buscar esa afinidad y tratar de superar el peso de la historia que a veces nos ha complicado la relación. ¿Cómo equilibrar esta prioridad de combate a la corrupción con la manera en la que ustedes están trabajando en conjunto con muchos de estos gobiernos, en donde sabemos por propios reportes del Departamento de Estado que hay funcionarios acusados de corrupción? Es algo que para nosotros es central alrededor del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, donde estamos viendo que en algunos países líderes están cambiando las reglas del juego para mantenerse en el poder. El reto para nosotros es, nosotros podemos hacer muchas cosas de forma unilateral, ¿no? Podemos sancionar gente, podemos jalar visas, podemos imponer acusaciones legales, pero tiene mucho más impacto si estamos trabajando de causa común con los gobiernos y las sociedades civiles de Latinoamérica y el Caribe. El reto para nosotros es dejar claro que no es una agenda con ideología, sino que es una que está enfocada en apoyar la prosperidad y la seguridad de los pueblos de las Américas. ¿Cuáles son las prioridades desde el Consejo de Seguridad Nacional hacia América Latina más allá de la pandemia? ¿Qué tanto les preocupa la violencia, por ejemplo, vinculada al narcotráfico en México y en Centroamérica? Y esto de lo que hablábamos, lo que se percibe como una erosión de los principios democráticos en lugares como Nicaragua, por supuesto, en Venezuela, en Cuba, en algunas otras partes de América Latina y el Caribe. Excelente pregunta, Enrique. Mira, desde la perspectiva nuestra, los retos que están viendo Latinoamérica en este momento son generacionales, no solo económicas, sino políticas. Y es una en donde no podemos tomar por dado el consenso que tenemos a favor de la democracia y los ciertos derechos que hemos disfrutado en esta región por muchos años. Estamos en una época de transición muy similar a los años 50, 60, y la forma en que los Estados Unidos pueda responder a esto puede determinar mucho la afinidad política que tengan los países de la región por los Estados Unidos y obviamente el interés nacional de los Estados Unidos a largo plazo, porque lo hemos visto en el resultado de la inmigración, es cuando ves países donde no hay oportunidad económica, hay grupos armados ilegales y hay corrupción. La implicación es la inmigración, pero ese es solo el comienzo si no podemos preparar a la región para el cambio climático por la que está y la transición global energética por la que está pasando en el mundo. Hay una dependencia de energías tradicionales aquí. Reafirmar el consenso a favor de la democracia, una respuesta robusta a la pandemia
y facilitar una recuperación económica que vea hacia tecnologías del futuro. Pero también aquí hay que dejar muy claro que también que el futuro y el capital humano de la región está basado en el empoderamiento de las mujeres, el género. Y es algo donde tenemos que tomar muy en serio a una región dominada por una historia muy patriarca, es crear esas oportunidades. Y entonces eso nos preocupa mucho y suena como una agenda bastante amplia, pero como los que van a ser los anfitriones de la Cumbre de las Américas el próximo año, es algo que queremos facilitar y abogar por estas prioridades. Juan González, te agradecemos muchísimo estos minutos para Latinos, que no sea la última de estas conversaciones. Y de nuevo, gracias por el espacio. Gracias, Enrique.